Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida a una nueva semana. Gracias a nuestro Abba Kadosh que nos permite un nuevo día. Cada día de nuestros días es una experiencia completamente nueva. El empezar cada día, porque como dice la palabra, cada día trae su propio afán. Y también, por supuesto, su propia bendición. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville. Les damos un saludo especial a todos mis amados hermanos. Cada semana, al comenzar, nos preguntamos qué tema el Eterno nos ha dispuesto en el corazón para cada jornada. Y este tema en especial de esta semana ha sido un tema muy recurrente, un tema que ustedes me han solicitado. Día tras día hemos comentado, hemos tratado a lo largo de todo el estudio de Parashá, de Torá, en Shabbat, en nuestras reuniones de día de Shabbat, en reuniones de varones, en las reuniones de estudio bíblico, en las reuniones de todo tipo de reuniones. Siempre hablamos de la importancia de este tema. Así es que esta semana creo que ha llegado el tiempo. Sé que la semana es muy corto el tiempo realmente para avanzar en un tema tan importante, pero veremos hasta dónde el Eterno nos permite avanzar. Y como siempre, si es necesario, continuaremos con el tema la siguiente semana. Vamos a hablar entonces de los mandamientos. De los 10 mandamientos, pastor. Vamos a hablar de las 10 palabras. Hablaremos de los mandamientos, hablaremos de los misbot, hablaremos de los 613 mandamientos. 613 mandamientos, pastor, pero ¿dónde está escrito bíblicamente que hay 613 mandamientos? Porque hemos conocido por siempre, según el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 20, que hay mandamientos. Y aún esta palabra que tenemos en nuestras versiones en español nos habla de los 10 mandamientos. Esa expresión aquí, 10 mandamientos, que viene también del origen griego, del decálogo, los 10 mandamientos, realmente en hebreo son las palabras, el dabar. Y esas palabras, sí es interesante que lo revisemos, porque no solamente fueron 10 palabras, sino que realmente las 2 primeras palabras las entregó nuestro amado Hashem, y las subsiguientes las entregó Moshe. Y ya veremos por qué pasó eso, de qué manera sucedió esto. Así es que les invito, mis amados hermanos, para que reflexionemos con detenimiento en esta semana acerca de este tema tan apasionante. Incluso porque cuando nos preguntamos, y hágase usted por favor la pregunta, amado hermano, de manera personal, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuáles son las 10 palabras de Éxodo, Shemot, capítulo 20? Y entonces cuando siempre hacemos este anuncio, pues recordamos que sí, no matar, no robar, no adulterar, amar a nuestro Padre, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento del nivel 1, del nivel 2 o del nivel 3. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Me refiero a que los mandamientos, comillas, esa palabra la vamos a usar siempre en comillas, si fueron originados en el nivel 1, en la religión, no son los mandamientos que la Biblia nos escribe y nos habla. ¿Por qué, pastor? Porque evidentemente
vamos a hacer el paralelo, repito, entre los mandamientos del nivel 1 y veremos los mandamientos en el nivel 2 y los evaluaremos obviamente con respecto al texto en hebreo en el nivel 3. Pero si no nos aprendimos ni los del nivel 1 ni los del nivel 2, entonces en el nivel 3 tenemos mucho que aprender. Necesitamos aprender en este nivel. Ahora, cuando hablamos de los mandamientos, ustedes saben que mi primera reunión de semana, yo los llevo de manera muy sencilla, muy práctica, y si puedo usar la palabra muy pedagógica, al diccionario. Vayamos a un diccionario, revisemos la palabra en el diccionario, y si no tienes un diccionario de papel, un diccionario bíblico a la mano, pues usualmente lo que hacemos es recurrir al internet, así es que vaya por favor al internet y coloque la palabra mandamientos. Al colocar la palabra mandamientos, abre su internet, su portal de internet, y encontrará Wikipedia. Y en Wikipedia examinemos para dar comienzo a los principios y fundamentos básicos de lo que en el entorno virtual, en el contexto cibernético, en el contexto de internet, cuando alguien busca por mandamientos, ¿qué es lo que va a encontrar y qué es lo que vamos a encontrar cuando abrimos nuestras Biblias? Dice en esta expresión de este texto, repito, en internet, Wikipedia, buscando la primera clase en la expresión literal de lo que hay en este sistema de información. Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, vienen de las palabras griegas deca, que significa 10, y adoc, las palabras. Son un conjunto de principios. Por favor, vaya prestando atención a las palabras de la definición en el diccionario básico. Son un conjunto de principios éticos y de adoración que juegan un papel importante tanto en el judaísmo como en el cristianismo, incluyendo instrucciones de cómo adorar a un solo Dios y guardar el día de reposo. Vean qué maravillosa. Esta es una definición, repito, a la que cualquier persona acuda a internet y esta será la respuesta que va a encontrar. Y aquí encontramos que hay una información muy válida, muy acertada, tal vez podríamos decir muy bíblica, y esto lo menciono porque en Wikipedia obviamente muchas veces encontramos información que no tiene cierto respaldo, cierta validez, por eso la consideramos para saber qué encontraría una persona que acuda directamente a internet. Entonces nos habla de que estos mandamientos tienen como propósito instruirnos para llegar a un nivel en el que adoremos única y exclusivamente a Adonai y guardar el día de reposo, así como también presenta prohibiciones en contra de la idolatría. Vaya, qué interesante definición. Tanto de la idolatría como del homicidio, el robo, la deshonestidad, el adulterio. Diferentes grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera e interpretación y su numeración. Vean qué interesante, qué interesante. Por eso me gusta siempre la primera clase introducirla a través de este tema de Wikipedia, porque repito, será muy seguramente lo primero que cualquier persona eventualmente pueda consultar. Lo que vamos a saber es si lo que estamos recibiendo como información es correcto o no lo es. Y veo que está bastante cercano a lo que vamos a estar estudiando en esta semana. Los mandamientos o los 10 mandamientos aparecen en 2 ocasiones en la Biblia hebrea. En el libro de Éxodo, Shemot, y en el libro de Devarim, Deuteronomio. De acuerdo a la historia narrada en el libro de Éxodo, Adonai escribió estos mandamientos en 2 tablas de piedra, las que entregó a Moshe en el monte Sinaí. Según el relato, cuando bajaba del monte, Moshe vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro, y entrando enfurecido, las rompió. Posteriormente, pidió a Adonai que le perdonase al pueblo y sellase con él un pacto, una alianza, un convenio. Entonces Hashem ordenó a Moshe que tomara 2 lajas de piedra y en ellas quedaron escritos
los 10 mandamientos del pacto, reconveniéndole que no deben tolerar la desobediencia. Continuemos con la lectura en esta primera reunión. En el hebreo antiguo, los 10 mandamientos son llamados Aseret Adebharim, y en el hebreo rabínico se traducen como Aseret Divrot. Ambas traducciones representan las 10 palabras, los 10 dichos o los 10 asuntos. Observen que en esta información tan sencilla realmente encontramos un fundamento muy importante de la palabra. Voy a repetirlo. La expresión en el hebreo antiguo se conoce como Aseret Adebharim y en el hebreo rabínico se conoce como Aseret HaDibrot. Ambas traducciones representan las 10 palabras, observen, las 10 palabras, los 10 dichos o los 10 asuntos. La expresión en el contexto griego nos habla del decálogo. Decálogo que significa y se refiere a la traducción griega Decalogus, 10 palabras, como aparece en la Septuaginta abreviada. Bueno, está en números romanos, que a propósito, ahora que hablo de números romanos, la Septuaginta, la letra LXX, que representa el valor de 50, nos habla, vamos a ver cómo tradicionalmente, cuando entendíamos el contexto de los mandamientos, comillas, veíamos siempre los números romanos. ¿Han notado? Siempre los mandamientos, cuando veíamos el diseño, las tablas, así aparecieran las palabras en hebreo, los números siempre venían en romano. Y eso es interesante porque obviamente tenía que ver con la incidencia del Imperio Romano para la época. Hasta muchos de nuestros días hoy se conserva esa figura de los números romanos. Las tablas de piedra, al contrario de los mandamientos inscritos en ellas, son llamadas en hebreo Lujot Habrit. Lujot Habrit, que significa las tablas del pacto. Maravilloso. Ahora, es importante que prestemos atención a esta palabra. Los mandamientos en hebreo también los conocemos con la palabra misbot. Misbot, por favor escríbalo, misbot. Sé que muchas de las cosas que estoy mencionando hoy ya las conocemos. Sé que tengo personas que tienen años de estudio toraico, amén. Pero también sé que hay un auditorio que probablemente para muchos sea la primera vez que se sientan a escuchar un tema como este, y especialmente en el sentido del estudio de Torá. Así es que, por favor, tengamos paciencia para todos los que somos nuevos. Estamos empezando, aquí estamos todos aprendiendo. Los misbot corresponden en hebreo a la palabra mandamientos, los mandamientos del Eterno, que están contenidos dentro del Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos en griego como Pentateuco, en hebreo como Torá, que son un manual de instrucciones. Y son muy numerosos, no solamente se refiere a 10 palabras, sino que aparecen 613 de acuerdo con una estadística o un cálculo judío. Pero no se le ha dado una significación especial a los que constituyen el tratado de Adonai cuando selló este pacto con su pueblo, escribiéndolo en tablas de piedra que entregó a Moshe en el monte Sinaí. Y el contenido de estos misbot divinos o estos mandamientos se encuentra en varios pasajes de la Torá. Las dos fuentes principales que vamos a enunciar corresponden al libro de Éxodo, Shemot capítulo 20, y al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 5, versos 6 en adelante. El libro de Éxodo aparece también otro texto en el capítulo 34 que es considerado por los rabinos israelitas como uno de los que mejor expresan las ordenanzas de Adonai y que permiten la celebración de la alianza. Ahora, quise hacer esta mención tan básica, repito, de Internet, porque la información de por sí está muy bien desarrollada, para que avancemos un poco ya en nuestro estudio y podamos llegar a algunas conclusiones básicas. Entonces, lo primero que vamos a tener claros todos, mis amados hermanos, es
que lo que, repito, hemos mencionado siempre como los 10 mandamientos, en hebreo corresponde a los misbot, las ordenanzas, pero básicamente son las palabras que pronunció Hashem, Adonai, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, frente a todo el pueblo de Israel que recién salía de su condición de esclavitud desde Egipto y ahora se encuentran atravesando el desierto. Es importante mencionar que no solamente estaban allí el pueblo de Israel, sino que además acompañaban a toda esta multitud un gran número de personas de otras nacionalidades e incluso idiomas que estaban allí presentes, reunidos con el pueblo de Israel en este proceso, en esta travesía, y que ahora estaban reconociendo la deidad Adonai, estaban reconociendo a Hashem como ese único Dios. Entonces, es importante que en este tema de Shemot se dice que estas palabras fueron pronunciadas en 70 idiomas, que corresponderían, repito, a los idiomas de todas las naciones representadas en el mundo. Esto también es bien importante cuando tenemos en cuenta la famosa Torre de Babel, que ya lo hemos explicado en otros programas, cuando se dice que empezaron a hablar en tantos idiomas, en tantas lenguas, y lenguas aquí, repito, es desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de hablar idiomas. También recordemos que en el libro de los Hechos se nos dice que los apóstoles, al momento de la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Esas lenguas allí corresponden a los idiomas. Lo vimos hace tal vez 2 semanas en un programa de Torah al Instante, cuando hablamos precisamente del tema de hablar en lenguas y del tiempo de Shavuot, y hablamos de la importancia del Ruach HaKodesh y demás, y llegamos a una conclusión muy clara en el sentido de que las lenguas que hablaban los discípulos precisamente correspondían a los diferentes idiomas de todos los que estaban allí reunidos. Acompáñeme, mi amado hermano, por favor, al libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 20 y vamos a hacer una primera lectura básica para que definamos algo fundamental en esta historia. Dice la palabra, capítulo 20, el libro de Shemot. Acompáñeme por favor con sus Biblias. Y habló Adonai todas estas palabras. Observe que no lo dice, habló Adonai estos mandamientos. Nos está hablando de las palabras que pronunció Adonai. Diciendo, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy. Este yo soy aquí es muy importante también, porque recordemos cuando Moshe estuvo frente a la zarza y preguntó, si me preguntan quién me envía, ¿qué les diré? Y entonces Hashem le dice, diles que te envió, yo soy el que soy. Yod, Hei, Bad, Hei. Yod, Hei, Bad, Hei. Muy importante. Entonces viene el texto 2 y dice, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en esta porción del verso 2, siempre lo recuerdo y lo coloquémoslo aquí en un paréntesis, cuando nos dice que nos sacó de nuestra esclavitud, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la penumbra, nos sacó de esa condición de pecado, nos sacó de esa condición de esclavitud, nos sacó de ese pasado tormentoso, amargo, de la depresión, de la frustración, de la miseria, de la ruina, de la pobreza, de la enfermedad, de la contienda, del pleito, de la escasez, de todo esto. El verso 2 nos dice, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué. ¿De dónde te sacó Adonai, mi amado hermano? Nunca olvides, por favor, de dónde Adonai te sacó. Así puede haber sido de la peor condición humanamente hablando en la que hubieses podido pasar, en adicciones, en enfermedad, en situaciones de carácter de inmoralidad, de pecado, de homicidio, de fraude, de cualquier condición de donde Adonai te haya sacado. Cuando Adonai nos sacó de esa condición de muerte,
de esa condición de oscuridad, de esa condición pecaminosa. Esto es grandioso porque allí estamos identificando en el primer momento, en las primeras palabras de Adonai, estamos identificando, dígalo conmigo, su bondad y su misericordia. Su bondad y su misericordia, porque Adonai es bueno, porque Adonai es misericordioso. Él es bueno, Él es bueno. No hay gente buena, ninguno de nosotros es bueno. Él es verdaderamente bondad y Él es verdaderamente misericordia. Verso 3, no tendrás ídolos ajenos delante de mí. No tendrás ídolos ajenos delante de mí, por favor. Observen que lo primero que Él nos resalta es que yo soy Adonai. Yo, Hei Bad Hei, yo soy. Y yo los saqué de esa condición e inmediatamente nos dice que lo primero que Él nos reclama, o nos reclama en el sentido bueno, en el buen sentido de la palabra, lo primero que Él nos instruye mejor, porque Torah es un manual de instrucciones, en la primera forma como Él nos da una palabra y nos da dirección es en el sentido de que no tengamos ídolos. La idolatría es, si puedo decirlo, uno de los pecados que tiene la mayor connotación en el sentido pecaminoso. Por favor, entiéndame algo, no es que haya un pecado pequeño y haya un pecado mayor, pero dentro de la condición de pecado, la idolatría es de las que tiene ese nivel más alto, si puedo decirlo de esta manera. Es decir, no significa que el homicidio no tenga una condición de nivel alto, o el adulterio, pero el adulterio, la idolatría y el homicidio, esas tres condiciones de pecado ocupan una posición demasiado elevada que Adonai no quiere que nosotros incurramos en ellas. ¿Por qué? Pues porque obviamente el dueño de la vida es Él, nosotros no podemos tomar la vida de absolutamente nadie, porque no podemos tener dioses o ídolos. La expresión Dios, la traducción que tenemos, no podemos tener ídolos. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No podemos tener imagen. Y esto lo estoy leyendo, hermanos, de Éxodo capítulo 20, porque cuando hagamos un paralelo entre nuestra versión bíblica y la versión tradicional del nivel 1, veremos que en el catecismo del nivel 1, los mandamientos tienen una variación, es decir, los sacerdotes de la religión tomaron este decálogo, comillas, estas palabras y las acomodaron escrituralmente según su contexto religioso. Lastimosamente, muchas personas hasta el día de hoy, aún en el segundo nivel, se les pregunta por el primer mandamiento e inmediatamente contestan con el mandamiento número 1 de la religión y no con el mandamiento de Shemot capítulo 20. Qué cosa tan interesante. Se nos quedó tan grabado esto en nuestra mente que todavía hoy, después de estudiar teología, después de estudiar en el nivel 2 la palabra, aún hoy en Torah, se le pregunta a una persona cuál es el primer mandamiento y damos como respuesta el mandamiento del nivel 1, el mandamiento de la religión. Ahora, les quiero pedir un favor. Como vamos a hacer paralelos de los textos, siempre lo he dicho en esta plataforma de Israel Casa Integral, aquí en el programa de Torah al Instante, que por favor tengan a su disposición, mis amados hermanos, una Biblia del nivel 1. No sientan ningún temor en tener una Biblia del nivel 1, la Biblia al día, la versión latinoamericana. Les pido por favor tenganla disponible para que a partir de mañana vayamos a esos textos y corroboremos con nuestras versiones y con las versiones del nivel 1 y empecemos a encontrar dónde están las diferencias escriturales, porque lo que estamos buscando es ser luz. Amén. Ahora, en esta lectura que estoy llevando, por favor, vemos que en el verso 5 nos dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Adonai tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este punto de tercera y cuarta generación sería un tema que podríamos tratar en otro programa, porque eso lo leemos tan fácil, tercera y cuarta generación, pero tiene un trasfondo muy interesante. Recuerden, siempre les pido, por favor, tomen atenta nota, y si usted puede ir investigando qué significa que visito la maldad de los padres en tercera y cuarta generación, sería importante que lo indagues, que lo prepares. Probablemente más adelante lo estudiaremos. Ya lo he enseñado en otras ocasiones, hoy solo lo puedo mencionar. Verso 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, mis palabras. Hago misericordia a los millares que me aman y guardan, y aquí guardar no significa esconder, guardar, desaparecer, aquí guardar significa cumplir, aquí guardar significa obedecer, obediencia, mis palabras. Verso 7. No tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque no dará por inocente a Adonai al que tomare su nombre en vano. Verso 8, miren este verso 8, tan maravillosamente importante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí equivale a Shabbat. Acuérdate de guardar el día de reposo, Shabbat. Mis amados hermanos, ¿quién, cuándo, dónde, en qué momento? ¿En qué momento nos vendaron nuestros ojos? Nos cerraron nuestros oídos, nos bloquearon en el corazón y nos quitaron el mandamiento número 5. Guardar el día de reposo. El mandamiento número 5, guardar el día de reposo. Por favor, ¿en qué momento? El mandamiento número 4, perdón. Es el mandamiento 4. Es el verso 8, pero es el mandamiento 4. Acuérdate de guardar el día de Shabbat. Es una ordenanza de Adonai, la entregó él en el monte Sinaí, en el monte Horeb, al pueblo, en 70 idiomas. ¿De qué manera te lo tengo que decir? ¿En cuántos lenguajes te los tengo que repetir? Guardar el día de sábado, guardar el día de Shabbat, guardar el Saturday, guardar el día de reposo. Muy bien. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Avancemos un poco al verso 12. En el verso 12 está el mandamiento 5, y el mandamiento 5 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Es maravilloso establecer cuán importante la honra de guardar, de proteger, de bendecir, de cuidar, de apoyar, de abrazar, de amar a nuestros padres. Por favor, quisiera tomarme un minuto en este punto tan fundamental. Cada uno de nosotros tenemos una deuda, si puedo decirlo de esta manera, una deuda pendiente con nuestro papá y con nuestra mamá. Digo, una deuda en el sentido que el Eterno permitió en la unión de ellos darnos vida. Tenemos vida porque el Eterno nos entregó la vida a través de nuestros padres. Estamos hoy con vida y damos gratitud a nuestro Padre Eterno que nos guarda la vida. Cada día, gracias, Padre, porque nos das la vida. Gracias, Padre, porque nos permites la familia. Gracias, Eterno Padre, porque nos permites tener hijos y nuestros hijos, sus hijos y sus hijos, sus hijos, y hacer generación de generación y generación de nietos, bisnietos, tataranietos, y continuará esta generación a la luz de la palabra, a la luz de la Torá. Pero mis amados hermanos, qué dolor puede existir en el corazón de un padre cuando, sabiendo que ha dado hijos, sus hijos se han olvidado de ellos. Y si tú eres hijo, que sé que lo eres,
y tienes aún tus padres en vida, mi amado hermano, mi amada hermana, por favor, recíbanme esta palabra hoy. Amen a sus padres. Que se portaron mal, que no fue el mejor papá, que no fue la mejor mamá, que no te consintieron cuando pequeños, que nunca les dieron ciertos beneficios, ciertas predilecciones, o que no los atendieron en ciertos gustos o en ciertos caprichos que teníamos de niños, y que mi padre no me dio la educación, o no me permitió ir a la escuela, o no me apoyó en esto. No. Hermano, todo lo que haya pasado, todo lo que haya podido pasar, es tu papá, es tu mamá. Te dieron la vida. Y a lo mejor hoy eres un hombre bendecido, un hombre que tiene familia, esposa, hogar y económicamente solvente, pero sin embargo albergas en el corazón dolor por tus padres, porque, repito, probablemente no recibiste mucho afecto de parte de ellos, probablemente tienes en tu corazón algún dolor atravesado por una mala experiencia con tus padres, y digo una mala experiencia en todo el sentido de la palabra. Desde abuso, maltrato, violencia, lo que haya podido pasar. Pero como quiera, mi amado hermano, son tus padres. Y si están aún con vida, por encima de toda diferencia, por encima de todo dolor, por encima de toda circunstancia adversa que haya podido pasar desde su infancia, este mandamiento 5 es un mandamiento que debemos tener absolutamente claro en nuestros corazones. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai, tu Elohim, te ha entregado. Puedo decirles, mis amados hermanos, con temor, con respeto y hasta con dolor, he escuchado con estos mismos oídos, como diría por allí un personaje, con estos mismos oídos he escuchado a hombres decir: no quiero saber absolutamente nada, ni de mi papá ni de mi mamá. Para mí no existen. Para mí no existen. Para mí murieron hace mucho tiempo. Y por ellos no haré absolutamente nada. Prefiero saber que ni existen, y cosas peores aún. Pero saben, hermanos, he visto en esas personas que han hecho este tipo de menciones, este tipo de lashon hará, he visto su final. He visto las consecuencias de deshonrar a padre y madre. Enfermedad tras enfermedad, crisis tras crisis, molestia tras molestia, quebrantamiento tras quebrantamiento de una manera atroz. Gracias al Eterno que me ha permitido bendecir a mis padres. Gracias al Eterno que tengo unos hijos que me honran, que puedo percibir cada día en ellos su amor, su respeto, su admiración, si puedo decirlo. Cuando me dan un abrazo, cuando me dan un beso, cada día, y me dicen: Padre, te amamos, siempre estaremos contigo, siempre te cuidaremos. Qué lindo poder escuchar de nuestros hijos. Hermanos, este mandamiento no es un asunto del Día del Padre, ni es un asunto del Día de la Madre. Qué tristeza aquellos hijos que se acuerdan de papá y mamá el Día del Padre y el Día de la Madre, y se toman la foto el selfie con la mamá, llevándole un regalo que nunca hicieron durante 364 días del año, y creen que por un solo día comercial, con una tarjeta o con un regalito, arreglan toda la situación. No, mis amados hermanos, no funciona así. Nosotros no celebramos una fecha comercial, nosotros no celebramos una fecha del mundo, nosotros celebramos día a día el amor de nuestros padres. Entonces, si nos vamos a detener en cada uno de estos mandatos para considerarlos, creo que no nos van a alcanzar las 2 o 3 siguientes semanas. Pero en este punto sí quería resaltarlo, hermanos, porque aunque estoy llevando esta lectura, es simplemente para pensar que estas 10 palabras que fueron puestas en el monte Sinaí, estas 10 que están escritas, estipuladas, numeradas, establecidas, debemos tenerlas tan absolutamente claras, porque estas 10 palabras encierran el total de lo que conocemos como los 613 misbot, o los 613 mandamientos, que ya hablaremos un poco más adelante sobre quién, cómo, cuándo, por qué se estableció que fueran 613,
si bíblicamente lo podemos probar así o no, si está textualmente escrito así o no. Ahora, vamos a continuar un momento en este punto. Verso 13, estamos en el capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 12 hablando del mandato 5. Verso 13, no matarás, es el sexto mandamiento. Es decir, si usted ubica la tabla en el mandamiento de la parte del mandamiento 1 al mandamiento 5, los voy a repetir del mandamiento 1 al mandamiento 5, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen, amén, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Adonai, guardarás el día de reposo y honrarás a padre y madre. Esos son los 5 primeros. A partir de la siguiente tabla o en la siguiente tabla encontraremos los siguientes textos. Número 6, no matarás. El único, el dueño, el dador, quien toma la vida, quien entrega la vida es Adonai. ¿En qué excepción, bajo qué excepción se podría tomar la vida de alguien? En un caso, por ejemplo, de defensa personal, me atacaron y en el proceso de atacarme en una defensa personal causé una muerte a otra persona. Bueno, es la vida, se está defendiendo la vida. En el caso de guerra, un soldado, un militar que va a la guerra y tiene que matar a cuanta gente se cruza en su problema de guerra, en el problema bélico, son las excepciones. Pero estamos hablando aquí de matar en el sentido de matar por celo, por envidia, por contienda, hasta por gusto, por negocio, por intereses. Ese tipo de muerte es condenada desde el punto de vista que Adonai es el único, repito, que da y toma la vida. En el verso 14 encontramos el mandamiento 7. No cometerás adulterio. Este adulterio aquí también tiene que ver no solamente en el concepto del matrimonio. El hombre que dentro del contexto de matrimonio va con otra mujer o la mujer que va con otro hombre, y estoy hablando en el sentido de que el hombre que va con otra mujer o la mujer que va con otro hombre. En el contexto del siglo XXI tenemos que pensar que el adulterio también se da cuando el hombre va con otro hombre y la mujer va con otra mujer. Así están las cosas, así está la situación. Pero como quiera, adulterio también tiene que ver cuando hacemos referencia a idolatría, es decir, cuando estamos adorando a otros ídolos. Es una manera también del adulterio. Cuando la palabra se maneja de una manera no adecuada o se interpreta de una manera inadecuada, hay una adulteración en el sentido de quitar o de aumentar la palabra. Verso 15. Y en el verso 15 encontramos el mandamiento 8. No hurtarás o no robarás. En el verso 16 encontramos el mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto es importante, la shonara. Este tema de la shonara lo he explicado incansablemente. Yo creo que hay personas a las que me dirán, uy, pastor, otra vez con ese tema, otra vez con ese tema, otra vez con ese tema. Sí, otra vez con este tema, pero mi amado hermano, tengo que resaltarlo, recalcarlo y repetirlo cuantas veces sea necesario, hasta que algún día, como dirían en algún país, me caiga el 20. no sé, por allí he oído ese dicho, me caiga el 20, o me cae la peseta probablemente, de que entendamos que no podemos ser impertinentes, imprudentes, abrir nuestros labios inapropiadamente para hablar de alguien, de un hermano, del pastor, de la pastora, del hijo, del vecino, del jefe, del gobierno, del presidente. Por favor, no podemos hablar con nuestras bocas palabras inadecuadas, inapropiadas. No, nuestra boca no es para maldecir, para decir mal. Nuestra boca, el Eterno la dio y santificamos nuestra boca para decir bien, para bendecir. La verajá, el dabar, la palabra de bendición. Por eso aquí nos habla este texto y nos dice que no podremos presentar un falso testimonio, porque cuando hablamos lo que no sabemos o decimos lo que creemos que debíamos decir y le aumentamos a la historia otro tanto, estamos incurriendo en otro de esos pecados atroces, cuál es la difamación, la calumnia. Por favor, esto es algo terrible que trae consigo también terribles consecuencias. Estoy completamente seguro
que si yo abro este chat y leo los testimonios que usted tiene para compartir de personas que han hablado mal de una congregación, de un pastor, de una ciudad, del gobierno, hablamos mal de todo, salimos, está lloviendo hoy, qué desgracia, qué día tan horrible, está lloviendo, pero preciso, tiene que llover. Pero qué tal si tú dices, gracias, Eterno Padre, por enviarnos la lluvia, gracias porque los campos recibirán también el agua, hay frutos, hay alimento, hay cosecha. Hermano, por favor, qué calor tan espantoso, qué cosa tan terrible. No, hermano, gloria al Eterno que tenemos este buen clima. Cambia tu manera de hablar y así cambiará tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar. Piensa 2 veces, habla una vez. No hables para pensar, piensa para hablar. Y es lo que nos está diciendo este maravilloso mandamiento, esta palabra número 8. Número 9, no hablarás falso testimonio. Y número 10, no codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni alguna cosa de tu prójimo. ¿Por qué tenemos ese espíritu de codiciar todo lo que los demás tienen? Aquí en América se utiliza una frase muy popular que dice que la yarda del vecino, el jardín del vecino, siempre es más verde que el mío. El jardín del vecino siempre es más bonito que el mío. El carro del vecino, la casa del vecino, la familia del vecino, los hijos del vecino, la esposa del vecino. El esposo del vecino, por favor, de la vecina, perdón. Entonces, no codiciar todo lo que otras personas pueden tener. Gloria al Eterno que ha bendecido a otras familias, que nuestros vecinos pueden tener de pronto ciertas comodidades. Amén. Gloria al Eterno. Amén. Pero este manual de instrucciones y estos 10 textos que he tomado, por favor, tiene que ver, mis amados hermanos, con el resumen, el compendio del entorno de lo que significan, lo que veremos entonces posteriormente como los 613 mandamientos. Vamos a nuestra pausa, mis amados, y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Muy bien, estamos entonces de regreso. Por favor, acompáñenme, seguimos en la lectura. Hoy es nuestro primer programa de semana. Tema, los mandamientos. Las palabras, los mitzvot, las ordenanzas. Maravilloso. Acompáñenme aquí en el capítulo 20 de Shemot, Éxodo capítulo 20, y acerquémonos al verso 18. Por favor, preste mucha atención al verso 18. Dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero que no hable Adonai con nosotros para que no muramos. Y Moshe respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Adonai, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Adonai,
Y Adonai dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo ídolos de plata ni ídolos de oro, os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Muy bien. ¿Por qué quise hacer esta lectura del verso 18 al verso 26? Esto obviamente ya lo estudiamos en los parashá correspondientes al tema, así es que yo le invito para que vaya más al detalle de todo este tema. Por favor, busque aquí en la información de nuestro portal de Radio Génesis Israel Casa Integral. Allí están todos los parashás, absolutamente todos de cada año. Y busque correctamente la porción de los mandamientos del capítulo 20 y allí estaremos explicando en detalle todos estos aspectos. Pero quise hacer esta mención por lo siguiente, hermanos. Observen, Moshe recibe del pueblo una convocatoria, una palabra en la que el pueblo le pide de manera especial que no continúe Dios hablando, porque si Dios continúa hablando, Hashem continúa hablando, es tan fuerte, es tan poderosa la palabra de Adonai que definitivamente el pensamiento, la mente, el cuerpo no podría resistir esa fuerza, ese gibor, ese poder de Adonai. Por lo tanto, Moshe recibe esa petición de parte del pueblo: te oiremos a ti, Moshe, pero que no nos hable más Adonai, porque no estamos capacitados para resistir el poder de su palabra. Esto quiero resaltarlo, hermanos, por lo siguiente. Habló Adonai todas estas palabras diciendo, número 1, verso 2, capítulo 20. Yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En el momento en el que estas palabras se están pronunciando allí en el monte Sinaí, se está sucediendo un evento extremadamente impresionante. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Uso con frecuencia la palabra apasionante, pero este es impresionante. Truenos, relámpagos, el monte está humeante, hay luces, hay sonidos de trompeta. Es un evento realmente que el pueblo de Israel nunca, jamás, de los jamases, ninguno de los que está allí reunidos había siquiera pensado que un evento como este pudiese ocurrir. Y todavía hoy tenemos entonces el pensamiento y el contexto de muchos teólogos y cienciología preguntándose si evidentemente ocurrió alguna vez un diluvio. Hoy tenemos a un gran número de científicos preguntándonos cómo puede ser verdad que un hombre llamado Moshe atravesó junto con millares de personas un mar completamente en seco. ¿Cómo pudo ser que las aguas se detuvieran al lado y lado y este pueblo justo pasara hasta que vino el enemigo, el ejército de Egipto, y atravesando el ejército nuevamente las aguas se cerraron y fueron absolutamente consumidos por las aguas? Todavía nos preguntamos esto. Pero cuando nos hacemos preguntas de los eventos trascendentales de la Biblia, creo que este texto de Shemot capítulo 20 es uno de esos eventos que sin lugar a dudas es extraordinariamente, y voy a decirlo comillas, sobrenatural. Luces, truenos, relámpagos, bocinas,
humo, fuego, desciende del cielo. La voz audible de Adonai se escucha hasta los rincones de la tierra en diferentes 70 idiomas. Y el pueblo está, por lo tanto, absolutamente conmocionado con esta experiencia que están viviendo, porque algo así nunca jamás, repito, siquiera la mente humana pudo pensar que llegase a pasar. Entonces temblaban, se pusieron de lejos, dice la palabra, y clamaron a Moshe diciéndole: háblanos, habla tú, Moshe, con nosotros, y nosotros te oiremos, pero que no hable Adonai con nosotros para que no muramos. Quise hacer mención a este texto para que lleguemos a una conclusión ya prácticamente en nuestro tiempo de cierre, por el siguiente contexto. Cuando hablamos de la Torá, entendemos que Éxodo 20, Shemot capítulo 20, repito, nos habla de las palabras. Pero realmente Hashem, de su voz, solamente pronunció 2 palabras. Véalo aquí en el texto nuevamente, vaya conmigo. Capítulo 20, habló Adonai todas estas palabras diciendo, ¿qué dijo? Yo soy Yod Hei Bad Hei, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Inmediatamente nos entrega 2 mandamientos. No tendrás ídolos ajenos delante de mí, y no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza, que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero las demás palabras las entrega Moshe, y entonces el Padre Eterno le habla a Moshe y le dice, y les dirás, y les dirás, y les dirás esto. Esas 2 palabras son muy importantes para que concluyamos un aspecto que vamos a tratar, ya será para el tiempo del día de mañana. Hemos oído con mucha insistencia cuando venimos a Torá, cuando estuvimos en el nivel 2 y por supuesto si pasáramos por el nivel 1, probablemente nunca oímos hablar de 613 mandamientos, nunca oímos hablar de 613 misbot, nunca. Eso vinimos a saberlo ahora en el tiempo específicamente de Torá. Y cuando hablamos de 613 mandamientos, pues tenemos que preguntarnos si realmente esos 613 mandamientos aparecen como Shemot capítulo 20, que los numeramos del 1 al 10 puntualmente, cada pasuk, cada verso. Entonces encontramos que los 613 preceptos o los 613 misbot, podríamos llamarlo como una recopilación, una compilación de todas las instrucciones dadas por Adonai al pueblo de Israel. Es decir, que ese número de 613 es lo que podríamos, repito, también considerar como el total de los mandamientos que están incluidos dentro de estos 10 que hemos leído, que son como el microchip, como la base, y estos 10 mandamientos que están repartidos en 2 grupos. Grupo de 5, grupo de 5. Los primeros 5 tienen que ver con nuestra relación personal con el Padre, y los siguientes 5, a partir del verso del capítulo del Misbot 6, nos daremos cuenta que son una relación con mi entorno, con mi comunidad. Los primeros 5 nos hablan, repito, de esa relación personal con Hashem. Pero los siguientes 5 nos hablan de esa relación en comunidad: no robar, no matar, no adulterar, no codiciar. Recuerdan, eso tiene que ver con mi entorno, con mi comunidad. Entonces, es importante que recordemos a un personaje llamado Maimónides. Hoy solamente lo voy a mencionar, mañana seguramente lo veremos un poco más en detalle. Este hombre Maimónides, un sabio israelita, que precisamente no nació en Israel o no nació justamente en Jerusalén, ni mucho menos, nació en Córdoba, España, quien debido a su brillante talento en el campo de la medicina y también en el campo de la filosofía, fue admirado y hasta nuestros días es reconocido como un hombre extraordinariamente intelectual de su época, y repito, hasta nuestros días. Ahora,
sin la menor intención, por favor, sin la menor intención siquiera de pensar en desmeritar todo el trabajo fascinante y la obra de Maimónides, pues tenemos que entender que él fue el que tomó la iniciativa personal de recopilar a través del estudio de la Torá y seleccionar lo que conocemos como los 613 Misbot. Es decir, que para concluirlo de una manera más práctica y muy sencilla, definitivamente los 613 Misbot que hoy estamos estudiando o que estamos considerando en esta semana no fueron entregados numéricamente por Adonai de tal manera que cada uno tenga un número, una asignación como la que podemos mencionar aquí. Verso 6, verso 7, no tomarás el nombre de Adonai en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo. No de esta manera. A lo largo de todo el texto de la Torá hay un total, comillas, de 613 ordenanzas o mandamientos que este varón Maimónides tomó el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, el discernimiento, el estudio toraico por demás extraordinario de seleccionar cada uno, y están repartidos en diferentes niveles y en diferentes, ¿cómo puedo decirlo más que niveles? En diferentes etapas fundamentales de la vida del pueblo de Israel. Pero vamos a hacer claridad, repito, en que estos 613 no son un número que haya asignado o establecido tampoco Moshe. Es decir, Moshe nunca mencionó, vengo de la presencia de Hashem y traigo conmigo los 613 misbot que Hashem me entregó. O él me indicó que debían ser 613. No, tampoco aparece ese contexto de esta manera. Por lo tanto, los 613 misbot que tanto mencionamos, no se hace referencia de este número en particular en ninguno de los textos bíblicos, toraicos, Tanakh o Brit Hadash. Están inscritos en toda la palabra, pero repito, en ningún texto o pasuk nos hace referencia puntualmente al número 613. Yeshua HaMashiach jamás, repito, hizo referencia a algo similar como el número 613. De todos los textos que conocemos de Yeshua, sabemos que en ninguna parte él puntualmente haya hecho mención siquiera a decir, así como yo he venido a cumplir la Torá, he venido a cumplir los 613 misbot. Nunca jamás algo así se pronunció. Por lo tanto, los discípulos de Mashiach de igual manera en ningún momento mencionaron o hicieron alusión a 613 misbot. Ahora, vamos a cerrar con este punto que es muy interesante. Se hace uso de lo que conocemos como la gematría. La gematría, a mí en lo personal, se los confieso, mis amados hermanos, la gematría en lo personal a mí me gusta muchísimo, me encanta. Cuando estudio Torá, estoy estudiando la Torá y me gusta ir al contexto gemátrico, porque estoy absolutamente convencido, y no soy un conocedor ni mucho menos avanzado en el tema de hebreo, de las consonantes, de las 22 consonantes y de todo el alefato hebreo, pero cuando empezamos a pronunciar palabras como Yod, Hei, Bad, Hei y sumamos los respectivos valores de estas palabras, Yod que vale 10, Hei que vale 5, Yod, Hei, Bad que vale 6 y Hei que vale 5, el total nos suma 26. Ese valor corresponde al nombre de nuestro amado Adonai. Yod, Hei, Bad, Hei, su valor numérico es 26. De igual manera, cuando pronunciamos la palabra Torá está compuesta, por favor, escríbalo en sus notas, por las siguientes palabras. Se escribe Torá de la siguiente manera. La primera letra de la derecha a izquierda, la primera letra será la consonante, la Tap. Esa letra Tap, su valor numérico es 400. Inmediatamente después de la letra Tap viene la letra Bab. La letra Bab tiene valor numérico 6. Inmediatamente viene la letra Resh, y la letra Resh tiene valor numérico de 200. Y finalmente, de derecha a izquierda, la última letra para la palabra Torá es la letra Hei, cuyo valor numérico es 5. Sumados estos valores, 400,
más 6, 406, más 200, 606, más 5, 611. Entonces, la palabra Torah, su valor numérico es 611. A ese valor de 611, los sabios, los jajam, los rabinos, aún el mismo Maimónides, aplicaron las dos palabras que acabamos de mencionar en Shemot capítulo 20. Las dos palabras que pronunció Hashem. Las dos palabras que pronunció Hashem. Yo soy Jehová, yo soy Adonai tu Elohim. No tendrás dioses ajenos ni te harás imagen. Y a estas dos palabras que pronunció Hashem se le sumaron a los 611 misbot para completar el valor de 603. Esta es solo una apreciación, es un estudio. Se ha conservado hasta nuestros días, se ha reconocido lo que Maimónides ha explicado. Maimónides también explicó la importancia de este 613, porque al sumar 6 más 1 más 3 nos da el valor de 10, y ese valor de 10 haría alusión a lo que conocemos como las 10 palabras o los 10 mandamientos. Entonces, vean mis amados hermanos cómo nuestra Kadosh Torah, a través de su palabra original en hebreo, cuando estudiamos las palabras, pues nos revelan aspectos muy interesantes. Así es que si usted se toma un tiempo y hace estas tareas de sumar algunas de las palabras hebreas, bueno, algunas no, creo que todas las palabras hebreas, al hacer su sumatoria gemátrica no en el sentido cabalístico, por favor, ni en el sentido en ningún otro contexto que no sea la revelación de la palabra, por favor. No somos una comunidad de Kabbalah, esas cosas no son parte de nuestro estudio en Israel Casa Integral. A veces la gente me dice, pastor, pero ¿por qué hace mención a un concepto gemátrico si es un asunto cabalístico? Pues no, mis amados hermanos, no es un asunto cabalístico. Los cabalistas tomaron la gematría para llevarla a su historia cabalística y hacerle usos y aplicaciones a veces con el horóscopo y con cuantas otras cosas. No es ese nuestro nivel ni es nuestro propósito. Los valores numéricos que corresponden a las letras hebreas nos ayudan muchísimo a establecer profundos mensajes y revelaciones que la palabra tiene determinada. Así es que estos 613 preceptos deben ser entendidos o han sido entendidos, repito, desde el texto hebreo como un modelo en el cual se establecen lo que se llaman los 613 misbot. Estos 613 misbot son muy importantes porque también a su vez están repartidos en lo que se ha conocido como 248 de no hacer y 365 de hacer. Mañana hablaremos un poco más en detalle sobre este aspecto. Bien, mis amados hermanos, este es nuestro primer día de jornada. Esta es nuestra primera base e introducción a nuestro tema. Así es que mañana continuaremos desarrollando y profundizando este contexto maravilloso de los 613 misbot. Ya conocimos hoy por lo menos que vienen de un origen a través de Maimónides. Mañana detallaré un poquito más esa historia de Maimónides sobre su estudio, porque hasta nuestros días, y el pueblo judío así lo ha aceptado categórica y fundamentalmente, es el fundamento de la fe del pueblo judío. Pero nosotros estamos en transición, estamos en Torah, y vamos a ver cómo este proceso también tiene aplicación a nuestra vida y a nuestro estudio de Torah. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, envíenme sus preguntas, déjenme saber sus comentarios a este tema en esta semana. Y por supuesto, su participación es muy importante. Compartan el video, compartan la enseñanza, porque creo que esta semana va a ser de gran provecho para todos y cada uno de nosotros. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos, muchísimas gracias. Shalom, shalom y mucha bendición. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas
PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.